Hermanos, qué bueno que estamos nuevamente aquí. La semana pasada iniciamos esta nueva disciplina espiritual que es la disciplina del dar. Déjenme checo nada más algo aquí. Volteé esto y no sé si está en verde o está en azul. Sí, está en verde. Ok. Sí, sí, cuando hablo se pone en verde. Está bien, muy bien. Ok, entonces les decía, la semana pasada empezamos la disciplina espiritual del dar, ¿verdad? Estuvimos hablando de la disciplina del devocional, ¿verdad? El tiempo a solas con el Señor, en el cual también estuvimos hablando de la disciplina de la oración devocional, la disciplina de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y ahora, la semana pasada iniciamos la disciplina del dar. Les llamamos disciplinas bíblicas porque son, ¿verdad?, hábitos que constantemente al hacerlos nos ayudan a crecer, ¿verdad? Como personas espirituales, en nuestro ser interior, vaya. Y la semana pasada vimos el por qué, o sea, es decir, ¿por qué debemos dar a Dios? Yo creo que todos tenemos esa pregunta y habíamos hecho aquí esta pregunta, la de ¿por qué tengo que dar a Dios de mis cosas materiales si Dios no las necesita? Una pregunta muy válida, ¿verdad? Y estuvimos respondiendo, ¿verdad? ¿Por qué debo dar a Dios? Y dijimos porque Dios le pertenece todo. Dimos algunas citas. Segundo, porque me ayuda a morir a mi naturaleza de pecado. O sea, yo quiero acumular, pero al dar me hago más, ¿verdad? Como el Señor. Porque el dinero tiene un valor espiritual y explicamos esto de una manera, ¿verdad? Donde en verdad, hermanos, el dinero es vida, es tiempo, es inversión de habilidades. Y entonces al dárselo al Señor lo honramos, ¿verdad? Con ello. También porque es una importante y clara enseñanza de la Biblia, o sea, el dar es algo que aparece en la Biblia muchas veces y tenemos que comprenderlo de esa manera. Y una quinta es porque el dar no me quita, sino me provee más, me da más. Si quieren, ¿verdad?, escuchar la enseñanza está, o la vamos a poner más bien dicho, ¿verdad? Todavía no la subo, ahí en la página del YouTube de la iglesia. Ahora vamos a continuar el cómo. Ya dijimos el por qué. ¿Por qué debo dar? Dimos 5 razones bíblicas. ¿Por qué debo dar? Ahora es cuánto debo dar, cómo debo dar, ¿verdad? Que eso es lo que en muchas ocasiones tenemos confusión. ¿Por qué? Porque ha habido un mal manejo, un mal uso, una mala enseñanza acerca, ¿verdad?, del dar. Muchos han abusado de ello y entonces pues mejor nos cerramos, ¿verdad?, a tratar de, pues lo que ya sé es que doy algo de ofrenda y eso me basta. Pero en realidad tenemos que ver bíblicamente, amados, cómo hacerlo, ¿verdad?, cuándo, cuánto, ¿para qué? Para que podamos estar bajo el diseño de Dios. Ahora vamos, en primer lugar, ¿verdad?, a poner esta base. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Podemos ir ahí rápidamente, nada más para corroborar la siguiente idea que vamos a ver. Verso 2. Bueno, nos dice el verso 1, ¿verdad?, que Adán y Eva tuvieron relaciones, ¿verdad?, sexuales, y entonces quedó embarazada. Acuérdense que nada más la primera pareja era Adán y Eva, no tenían hijos. Los primeros hijos que tuvieron fue Caín y Abel. Dice, crecieron, tiempo después, verso 2, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primicias o de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a la ofrenda, ¿verdad?, de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, ni tampoco, ¿verdad?, no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces son los versos del 2 al 5. Génesis capítulo 4, versos 2 al 5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué leímos esto, hermanos? Está claro que desde Génesis 4, la primer familia sobre la tierra, que viene siendo, ¿verdad?, la familia de Adán y Eva y sus 2 hijos, ¿sí?, la primer familia sobre la tierra, sabía que tenía la responsabilidad de dar a Dios una porción de lo que Dios les había dado.
Fíjense, o sea, esto no es algo, gracias hermana, esto no es algo que los pastores fraudulentos o los apóstoles, ¿verdad?, tramposos inventaron, dar a Dios. Han abusado mucho de ello, han enseñado muy mal acerca de ello, pero en realidad volvemos a decir lo que la semana pasada, el dar es una enseñanza bíblica que no podemos sacar, ¿verdad?, y que no podemos evitar. Tenemos que saberla, practicarla, ¿verdad?, entenderla de la manera correcta. Y entonces vemos que la primer familia, hermanos, que existía en la tierra, tenían ya una noción que ellos necesitaban dar ofrenda, ¿verdad?, hacia el Señor. Y aquí es donde inclusive podemos ver que se les hizo responsables por el tipo de ofrenda que dieron. Es decir, muy probablemente el Señor le enseñó a Adán qué tipo de ofrenda debían de dar. No nos enseña eso la Biblia, pero tampoco podemos adjudicar que fue una idea de Abel o de Caín dar ofrenda a Dios. Más bien, creemos que Dios enseñó a Adán, los padres el padre, ¿verdad?, de Caín y Abel, a dar ofrenda. ¿Y qué tipo de ofrenda? Y claro que Adán le enseña ¿a quién? A sus hijos. ¿Por qué? Pues vemos aquí, hermanos, que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Y aquí podemos ver o visualizar dos razones por las cuales, ¿verdad?, Yahweh, nuestro Señor, aceptó la ofrenda y rechazó la de Caín. Podemos ver dos cosas, porque no está claro, pero podemos deducir dos cosas. ¿Por qué aceptó la ofrenda de Abel? Y rechazó la ofrenda de Caín. Los dos ofrendaron, los dos trajeron de lo suyo. La pregunta es, ¿por qué aceptó una y por qué rechazó otra? Hay dos posibilidades. La primera es que pudiéramos argumentar que tal vez Caín desobedeció la instrucción del qué tipo de ofrenda debía ofrecerse a Dios. Tal vez eran animales, tal vez eran vegetales, tal vez eran artículos de valor que ellos tenían. Al parecer aquí eran animales, porque dice que Abel trajo de las primicias de los primeros animales que le nacieron, y Dios ¿qué? Aceptó la ofrenda de Abel. Ese es un punto. ¿Por qué aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? Tal vez Caín desobedeció el tipo de ofrenda que debió haber traído, o la segunda razón es que tal vez, hermanos, pudiéramos pensar que la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios por la actitud y el desagrado en su interior cuando trajo la ofrenda. Tal vez estaba bien que haya traído de lo primero a sus cosechas, pero tal vez lo que no aceptó Dios fue el ¿qué? El corazón o la actitud con lo que la trajo. Esas son las únicas dos posibilidades que podemos pensar. Una, o Caín desobedeció el tipo de ofrenda, o dos, trajo la ofrenda correcta, pero con la actitud incorrecta. Pero lo importante aquí es destacar, es que desde el inicio de la historia bíblica, hermanos, el hombre ha ofrecido ofrendas al Creador y el Creador ha aceptado estas ofrendas. ¿Se fija? O sea, aquí es, desde el principio, el hombre ha ofrecido ofrendas y las ofrendas han sido aceptadas por Dios. Entonces, esto nos asegura que si Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el mismo Dios de Adán, de Caín y de Abel, y nosotros los seres humanos seguimos siendo los mismos seres humanos en nuestra naturaleza, pues quiere decir, hermanos, que desde Adán hasta hoy deberíamos continuar ofreciendo ¿qué? Ofrendas a Dios, que es una ofrenda, una porción de lo que es nuestro para darlo y honrar el nombre de Dios. Entonces aquí ponemos primero esa base, ¿verdad? ¿De dónde sacamos bíblicamente el dar a Dios de nuestras pertenencias? Desde el Génesis. La primera familia lo hizo y Dios lo aceptó. Y alguien lo hizo de manera correcta y el otro lo hizo de manera ¿qué? Incorrecta. Esto nos dice que hay instrucciones que seguir, que no nada más es
dar por dar, dar lo que quiera, dar de cualquier manera, dar como sea, sino que hay instrucciones las cuales si nosotros las seguimos, la ofrenda va a ser aceptada por el Señor. Amén. Entonces pidamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos revele en su palabra la forma correcta en que le agrada que nosotros demos ofrendas a nuestro Dios. Contestemos preguntas que son de suma importancia por medio de la Biblia, para así poder vivir en el modelo correcto de Dios en cuanto al dar y el administrar. Primer pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre el dar a Dios? Porque aquí volvemos a lo mismo, no importa lo que tú o yo pensemos o lo que diga alguien en un libro cristiano, lo que importa realmente es lo que dice Dios en su palabra. Aquí, ¿verdad? No importa la tradición, cómo nos criaron, cómo nos dijeron, en realidad es lo que enseña la Biblia acerca del dar a Dios. Y vamos a hablar primeramente sobre el diezmo, porque yo sé que el diezmo es una palabra, un concepto que yo creo todos hemos escuchado. ¿Todos han escuchado hablar sobre el diezmo? ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado hablar sobre el diezmo en una predicación o en la radio o en la televisión cristiana. Siempre hablan, ¿verdad?, del diezmo, de las primicias, de los pactos, de las ofrendas. Ya hablamos la semana pasada que los pactos no existen entre Dios y el hombre. Perdón, entre el hombre y Dios. Nada más entre Dios y el hombre, al revés sí. Pero entonces usted no puede pactar con dinero, ¿verdad? Olvídese de eso. Los pactos no quedan, ¿verdad?, bíblicamente, hablando monetariamente, como para obligar a Dios, ¿verdad? Si yo te doy $1,000, Señor, tú me vas a conceder, ¿verdad?, que me den el trabajo. No, hermanos, no, no y no. No es así. Pero vamos a hablar de lo que sí habla la palabra de Dios, que en este caso es el diezmo. Y hoy en día muchos cristianos, hermanos, luchan con el tema del diezmo. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias se hace demasiado hincapié en dar, ¿verdad? Y se traduce esta enseñanza, ¿verdad? Se tuerce esta enseñanza con el motivo de aprovechar del temor y la fe de los creyentes hacia Dios para sacar un provecho económico con fines personales. En realidad, ¿verdad?, vemos que se malbarata mucho, hermanos, la enseñanza del dar. ¿Para qué? Para beneficio, ¿verdad?, de algunas personas nada más, falsos apóstoles, profetas, pastores, ¿verdad?, maestros, evangelistas. Pero la realidad es que aunque muchos no desean hablar del tema, nos es necesario presentar la verdad bíblica para que así cumplamos favorablemente la voluntad de Dios en cuanto al dar. Es como cuando tú vas al doctor y ya sabes más o menos lo que traes y no quieres que el doctor te diga, porque no quieres aceptar, ¿verdad?, el diagnóstico. Pero pues aquí no importa si nosotros no queremos, la palabra de Dios habla. Y si tú quieres, ¿verdad?, realmente conocer la voluntad de Dios en cuanto, ¿verdad?, a tus posesiones, vas a tener que aceptar la enseñanza acerca de Dios en cuanto al dar. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca del diezmo? Aquí es donde se pueden preguntar, hay dudas, hay preguntas, ¿verdad? Estamos casi al final de la hoja. Y vamos a ver dónde aparece, hermanos, por primera vez este término, ¿verdad?, del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Muy sencillo, ¿verdad? Diezmo. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Es igual al 10, ¿qué? 10%. Del 10% de un 100%, ¿sí? ¿Entiende lo que le quiero decir? El diezmo es el 10% de 100. Vamos a ponerlo, ¿verdad?, en cuestión de dinero, ¿verdad? Pues el diezmo son $10, son, ¿verdad?, el equivalente de $100. $10 es el equivalente al 10%, ¿verdad?, de $100. Es la manera más sencilla de entenderlo. Ahora, si usted va a la historia bíblica en Génesis capítulo 14, verso 20, nos dice que en el tiempo que los reyes salían a pelear, varios reyes van y pelean contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde vivía el yerno de Abraham, que se llamaba Lot. Se llevan a Lot, se llevan a toda la gente de Sodoma y Gomorra y se roban todas las riquezas, ¿verdad?, de estas personas. Alguien escapa y le dice a Abraham, vinieron ciertos reyes,
pelearon contra Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot, a su familia y todas sus pertenencias. Lot amaba a su sobrino, no tenía hijos y el sobrino había crecido con él lo quería como un hijo. Entonces dice que Abraham toma a sus hombres, 300 hombres creo, adiestrados para la batalla que él tenía, va, lucha contra estos reyes, Dios le da el favor y puede recuperar todo lo que se habían robado los ladrones y a todas las personas. Entonces cuando él viene, ¿verdad?, con todas las personas de Sodoma y Gomorra y el botín, el rey, ¿verdad?, de Sodoma le dice: Abraham, quédate con todo lo que recuperaste, nada más déjame a las personas. Y Abraham dice: no me voy a quedar con nada de lo que yo rescaté, porque tú después vas a decir que tú me enriqueciste a mí, y no quiero que pase eso. Al contrario, Abraham confiaba ¿en quién? En el Señor. Entonces dice que cuando Abraham venía, hermanos, ya de pelear, ¿verdad?, y de ganar, el rey de Salem salió, ¿verdad?, Melquisedec, y entonces Abraham le dio el diezmo de todo lo que él había, ¿verdad?, recuperado. Y aquí entonces por primera vez aparece el término diezmo, y que Abraham lo entrega al siervo de Dios, al sacerdote, ¿verdad?, Melquisedec. Entonces aquí por primera vez se habla de esto, y más adelante Jacob, el hijo el nieto de Abraham, también se encuentra con Dios, y entonces Dios está hablando con él, y Jacob le dice: mira, Señor, si tú me prosperas, yo prometo darte el 10% de todo lo que reciba. Entonces en el Génesis ya vemos este término, hermanos, diezmo. Fue enseñado por Dios a Adán, no lo sabemos, no nos dice la Biblia, pero sí vemos que tanto Abraham y Jacob entregan los diezmos a Dios. Nada más estas dos ocasiones se menciona, no dice que lo hacían continuamente. Ajá. No, porque aquí lo que vamos, nada más para aclarar, que bueno ese punto, ¿verdad?, porque después muchos toman este tipo de acontecimientos como decir: no, mira, pues aquí Jacob, ¿verdad?, le dijo a Dios, y es Génesis capítulo 28, versos 20 en adelante. Es un sueño que Jacob está teniendo, ¿sí? 28:10, Génesis 28:10. Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar, se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposó su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Verso 13, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, de tu descendencia. 15. Además, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni cuenta me di. Pero también tuvo temor y dijo: qué tan temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y levantó una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. ¿Se fijan que no dice pacto? Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Se fijan que él hizo un voto, no hizo un pacto de decir Dios, sino dijo él: si Dios me cumple todo lo que me dijo,
Yo le ofrezco, ¿qué? Mi 10%. Pero es un voto, ¿verdad? No, porque Dios no se metió. Dios no está hablando con Jacob, es Jacob solo. ¿Sí? Él solo está, él es, no, un voto. Ya otra cosa es que Dios quiera. Aquí no dice que Dios aceptó. Yo le puedo prometer a Dios todo lo que yo quiera. Pero otra cosa es que Dios vaya a qué? Lo acepte. Los votos, hermanos, nacen de nosotros hacia Dios. Y aquí es donde nosotros, por eso esta es una forma en que Jacob dice, si Dios me prospera en todo y me da, ¿verdad? Y me hace volver y me prospera en el viaje y regreso, entonces Dios no le está pidiendo nada. Él está diciendo, entonces yo qué? Le ofrendaré una décima parte. Sí, pero, pero volvemos a lo mismo, hermanos. Esto no lo está enseñando el Señor. Esto es algo personal de Jacob. Aquí es donde muchos se aprovechan de los apóstoles falsos y maestros, y donde dicen, ya ve, usted puede qué, pactar con Dios. Usted le puede decir a Dios esto y el otro, y dar su voto y su pacto, y Dios se lo va a cumplir. Porque aquí dice, pero si aquí vemos que Dios no intervino, Génesis 28. Aquí en el sueño Dios le promete muchas cosas a Jacob, pero no es Dios el que le está hablando a Jacob, ¿verdad? Cuando despertó. Y en el verso 16 dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, o sea, eso ya es algo que personal, ¿sí? Entonces, pero vemos que Jacob sigue el mismo diseño que su abuelo, ofrece ¿qué? El 10%. Entonces, aquí vemos que desde el Génesis, ¿verdad, hermanos? Antes de la ley, ya Abraham y Jacob ofrecen voluntariamente a Dios un 10%. Ahora, una décima parte de la semilla, del fruto y las ovejas de Israel eran dadas al Señor. Ya cuando nos vamos un poquito más adelante en la Biblia, está Génesis, Éxodo, Levíticos. 3 libros después de Génesis, ya cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo va a meter a la nueva tierra, Dios en Deuteronomio 20, Dios hace un pacto con Israel. Dios se pone en el monte Sinaí, dice que desciende, hermanos, fuego del cielo, que las nubes se hacen como fuego. Yo me imagino que era como cuando un volcán explota, porque dice que hubo una oscuridad muy tremenda, o sea, unas tinieblas muy grandes con fuego, y una voz salía en medio del fuego. Y todo el pueblo de Israel estaba abajo, ¿verdad?, del monte, y oían la voz de Dios hablar. Y ahí es donde, ¿verdad?, empieza el Señor a hablar a Israel y le dice, Israel, yo soy tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, tú, ¿verdad?, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios empieza a dar los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Él les pregunta y les dice, ¿aceptan las condiciones del pacto, de mi pacto? Y ellos dijeron, obedeceremos todo lo que nos dices. Ahí sí Dios pactó, ¿verdad? Pero aquí con la obediencia, no con el dar. Pero lo que quiero decirles es que a partir de ahí Dios les dio muchas directrices, muchas normas, muchos mandamientos, muchas ordenanzas, ceremonias al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, cuando entrara a la tierra prometida, donde había muchos pueblos con costumbres y tradiciones muy paganas, ellos pudieran caminar, vivir de una manera totalmente ¿qué? Diferentes. Ahí es donde el Señor establece los diezmos al pueblo de Israel. Y ahí están todas las citas, hermanos. Son muchas citas que si las vemos todas aquí, ¿verdad?, pues nos tardaríamos mucho. Por eso las puse ahí todas para que usted las vea. Pero prácticamente, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, le dice al pueblo de Israel es que va a diezmar, ¿verdad?, de sus cosechas y de los primogénitos de los animales. Y ofrendas voluntarias.
De los primogénitos de los animales. Sí, de becerros, chivos, borregos, ¿verdad? Ok. Entonces, una décima parte del fruto de las ovejas eran dadas al Señor. El pueblo daba una décima parte a los levitas, ¿verdad? Acuérdense que había 12 tribus de Israel, 12 hijos de Jacob. Dios escoge la tribu de Leví, de donde era Aarón y Moisés. A esa tribu la escoge y la escoge como los sacerdotes. Nadie más de ninguna otra tribu podía ser sacerdotes, nada más los de la tribu de Leví, o sea, de la familia de Leví. Es como decir, la familia, ¿verdad?, de Jaime, la familia de Javier, la familia de Cristian, o sea, de ahí toda su descendencia de ellos, ¿verdad? Por decir, Dios escogió que la familia de Javier sean los únicos que podían servir en el templo, nadie más. Pero no les dio a ellos una heredad en la tierra prometida. A las otras 11 tribus sí les dijo, mira, tú al norte, de aquí para acá es tuyo, y Jaime para tu familia va a ser de aquí para acá, y Cristian de aquí para acá. A ti, Javier, no te voy a dar tierra. Tú vas a vivir de mí, yo soy tu posesión. Entonces, todas las 11 tribus van a traer diezmos de sus cosechas y de sus animales, y esto va a ser para todos los levitas, para todos los hijos, ¿verdad?, de Aarón, para todos los que sirven en el templo. De esa manera Dios se aseguraba, hermanos, que aunque los levitas no tenían tierra, Dios era su provisión, y las 11 tribus, ¿verdad?, a las cuales ellos también servían en el templo, les daban, ¿verdad?, todo lo que necesitaban por medio de los diezmos y ofrendas voluntarias. Si hay preguntas. Claro. Acuérdense, cuando hacía un sacrificio, aquí nos tardaríamos mucho porque Dios puso muchos tipos de sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas por el perdón de pecados, ofrendas, ¿verdad?, diarias, sacrificios diarios. Pero aquí el entendimiento es yo llevaba una ofrenda a sacrificar un ternerito, un borrego, ¿verdad? Tenía que llevarlo al templo, nada más había un solo templo, nada más. Y nada más ahí los levitas eran los únicos capacitados, ¿para qué? Para poder sacrificar. Entonces yo lo llevaba, ellos lo sacrificaban, ellos lo partían, lo preparaban, y entonces quemaban, ¿verdad? Ciertas partes eran para el Señor, ¿verdad? Intestinos, riñones, todo eso era para el Señor. Y entonces los levitas con un gancho, hermanos, como con un garfio, podían meter, ¿verdad?, y lo que sacaban en el garfio era la fajita que ellos iban a comer. ¿Sí? Entonces era para el Señor y para los levitas, para su mantenimiento. Igual las cosechas, ¿verdad? Las cosechas de trigo, de aceite, de granos, ¿verdad? De todo lo que exactamente se repartían. Harinas, todo eso. Para el mantenimiento de la tribu, ¿verdad?, de Leví. Todo esto era para los levitas y para el mantenimiento del templo. Entonces, Dios establece esa forma, ¿verdad?, al pueblo de Israel para que los levitas, ¿verdad?, pudieran tener su sustento, y aquellos que no diezmaron fueron amenazados con maldición, mientras que aquellos que diezmaron se les prometió bendición. Hasta aquí al final Malaquías, vamos a darle la vuelta a la hojita. Aquí es donde Dios es el que establece este sistema con el pueblo de Israel. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos empezando, ¿verdad?, desde el inicio, donde aparece, ¿verdad?, la primera familia de la tierra ofrece, ¿verdad?, y luego vemos Abraham y Jacob. Ofrecen diezmo a Dios. Después, 430 años después de Abraham y Jacob, cuando Dios saca, ¿verdad?, al pueblo de Israel de Egipto, Dios les hace, ¿verdad?, este sistema de diezmo. Pero
En realidad, hermanos, la ley del Antiguo Testamento exigía múltiples diezmos. O sea, estamos hablando que cuando yo cosechaba mis tierras, Dios me pedía el diezmo. Y luego, cuando en primavera me nacían los animales, Dios me pedía diezmo. Y luego, digo, hay unas ofrendas que Dios hacía para los pobres, que también era fuerza ese diezmo. Entonces, en realidad, Dios no pedía nada más el diezmo, Dios pedía varios diezmos. Si juntamos aproximadamente, hermanos, lo que Dios, ¿verdad?, les exigía en la ley a su pueblo Israel, viene siendo no el 10%, sino el 23% neto de lo que ellos tenían. Entonces aquí uno dice, bueno, entonces el diezmo, ¿qué es? El diezmo es un representativo de lo que damos a Dios, hermanos. Algunos entienden el diezmo en el Antiguo Testamento como un método de tributación para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas. Es como ahora, ¿verdad?, decir el IRS, ¿verdad? Estamos en este país, el IRS se encarga de que todos, ¿qué?, cooperemos. ¿Para qué? Para el mantenimiento de las carreteras, la educación, la medicina, ¿verdad?, los jubilados, bla, 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 bla. Si no lo haces, recibes tú, ¿verdad?, tu castigo. Es un sistema tributario, ¿verdad? Pero aquí volvemos a lo mismo, era para los levitas, ¿sí? No era para un gobierno, no era para un rey, ¿verdad? No era para soldados, era para directamente, ¿verdad?, para el Señor. Sí, Caín dice que él cultivaba vegetales. Por eso aquí en las dos razones que pusimos es una, o Dios ya les había dicho que nada más ofrendar animales, que fue lo que hizo Abel. Abel sí ofrece animales, las primicias de sus animales. O a lo mejor Dios también aceptaba cosecha, pero volvemos a lo mismo, tal vez Caín lo hizo con una mala actitud, como decir, tengo que darle a Dios. No es quiero darle a Dios. Bueno, aquí es por eso les digo que hay dos posibilidades nada más. Una, no ofreció lo que debió haber ofrecido en materia, ¿verdad? O lo ofreció de una actitud mala. Ahorita vamos a hablar de eso. Aquí es donde tenemos que poner el precedente en la Biblia, ¿verdad? O sea, decir, lo que diga la Escritura, eso es lo que tenemos que apegarnos. Aquí nada más estamos primero despejando, ¿verdad?, ¿dónde viene esto? O sea, ¿de dónde nació? Si fue un invento de las iglesias, la iglesia católica, los cristianos, los falsos apóstoles, hay que decir, ¿de dónde nace esto? Y véalo, pues empezamos a ver desde Génesis, ¿verdad?, la primera familia. Luego lo vemos en Abraham, Jacob, luego lo vemos que Dios lo establece, ¿verdad?, al pueblo de Israel. La siguiente pregunta, bueno, ya entendemos a grandes rasgos que el diezmo, ¿verdad?, empieza desde el Génesis. La pregunta es, ¿estamos obligados la iglesia a diezmar? Porque aquí estamos hablando más de 6,000 años, desde aquí hasta hoy, ¿verdad? Aquí estamos hablando más o menos 4,000 años, ¿verdad?, del pueblo de Israel ahora, cuando Dios dio estas leyes. Ahora estamos hablando de cuando el Señor Jesús muere y es resucitado, a hoy son 2,000 años, que es la era de la iglesia, ¿verdad? Cuando Jesús envía a sus apóstoles y la iglesia nace, estamos la iglesia obligados a dar el diezmo, porque acuérdense que aquí era una ley. Aquí lo vemos como algo voluntario, pero como cumpliendo una instrucción, no tanto una ley. No se les había dado leyes a Abraham y a Jacob, pero sabemos, hermanos, si ustedes investigan la historia de otros pueblos contemporáneos a Abraham y Jacob, los pueblos daban diezmos a sus dioses, o sea, los otros. Aquí la pregunta es, ¿de dónde nace? Muy posiblemente yo digo que Dios, hermanos, le dice a Adán, sí, pero no lo podemos corroborar con la palabra. Pero vuelvo a decir, esto no puede ser humano, porque Dios no acepta nada de lo que nace de nosotros. Él siempre, ¿verdad?, pone el diseño. Entonces muy posiblemente Dios se lo enseña a Adán, ¿verdad?, lo pasa hablando a sus generaciones, ya después Dios lo establece, ¿verdad?, por medio de leyes y de instrucciones,
Pero ahora venimos con la pregunta que si estamos nosotros obligados, la iglesia, ¿verdad?, a dar el diezmo. Vamos a ver 7 razones decisivas para decir que los cristianos no estamos obligados a diezmar. Todavía no le haga... La pregunta es, ¿estamos obligados? Vamos a ver con la palabra, hermanos. Número 1, nosotros los creyentes ya no estamos bajo el pacto de Moisés. Esto lo estamos viendo el domingo, ¿verdad? La ley de Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no nos regimos por esto, ¿sí? Entonces, hay muchas citas, aquí le pongo varias citas donde usted puede leer, donde Pablo dice que ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, no estamos obligados los cristianos a dar diezmo porque no vivimos bajo el pacto de Moisés. Sí es cierto, hermanos, que las normas morales del Antiguo Testamento todavía están en vigor hoy en día. O sea, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Claro, todo eso el Señor Jesús no lo quitó. Al contrario, en la ley de Cristo esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el diezmo no está entre esos mandamientos. O sea, no hay un mandamiento que Dios dice, diezmarás de todo lo que tú, ¿verdad?, tienes para siempre. No. Vemos que eran leyes que Él le dio a su pueblo Israel, vemos que tal vez fueron costumbres de Abraham y Jacob, pero en el Nuevo Testamento no se enseña la obligación de dar el diezmo. Razón número 2, por la que podemos decir que no estamos obligados. Los ejemplos de Abraham y Jacob no son patrones normativos. ¿Qué quiere decir esto? No se nos dice que Isaac y que el rey David y que Salomón y que Saúl y que todo el pueblo, ¿verdad?, daba el diezmo como lo hizo Abraham y Jacob. O sea, Abraham y Jacob como que fueron 2 casos extraordinarios que Moisés nombra tal vez para después decirnos cómo Dios ya había hablado a ellos acerca del dar, y luego ya nada más aquí el Señor lo instituye. Pero los ejemplos de Abraham y Jacob, hermanos, algunos piensan que el diezmo es obligatorio porque Abraham y Jacob dieron 1/10 parte, ¿verdad? Y ambos vivieron antes del pacto de Moisés. Pero definitivamente tales ejemplos demuestran que el diezmo pues tal vez sea para los tiempos, ¿verdad?, de todos. Pero en realidad el regalo de Abraham a Melquisedec fue una vez, hermanos, que se nos menciona, ¿verdad?, donde Abraham ofrece y da el diezmo a Melquisedec. Y Jacob, hermanos, entrega 1/10 parte en agradecimiento porque Dios le prometió estar con él y le cumplió todo, ¿verdad?, lo que le prometió. Su agradecimiento y generosidad todavía nos hablan hoy en día, pero aquí se nos describe como algo histórico que ellos hacen, ¿verdad?, y no algo normativo. ¿Qué quiere decir esto? No se nos dice, ¿verdad?, tomen el ejemplo de Abraham y Jacob y sigan dando el diezmo, sino se nos da un ejemplo de cómo cuando Dios prospera nuestra vida debemos ser ¿qué? Agradecidos. Esa es la enseñanza, no tanto la cantidad, no tanto el 10%, sino el ser agradecidos, ¿verdad?, con el Señor. No, acuérdense, hermanos, que el pueblo judío no existía, apenas inició con Abraham, ¿sí? Sí, apenas, ¿verdad? Ok, razón número 3, porque no estamos obligados hoy en día a dar el diezmo. Los diezmos fueron dados ¿a quiénes? A los levitas y los sacerdotes, pero hoy no hay levitas ni sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes estaban atados al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pero ahora todos los creyentes somos sacerdotes. En 1 Pedro dice que Dios ha levantado una nación santa, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿A quién? A todos. Usted es sacerdote de Dios cuando usted ministra la palabra de Dios y el Espíritu Santo a otra persona. No es de que usted tenga que ser de la tribu de Leví para ser sacerdote, no. Todo hijo de Dios que está obrando según, ¿verdad?, la voluntad de Dios es un sacerdote. Entonces, pues ya tampoco aplica porque pues ya los levitas y los sacerdotes no hay, hermanos. Todos somos sacerdotes. Número 4, porque ya no estamos obligados. El diezmo estaba ligado a la tierra de Israel que recibió bajo el Antiguo Testamento. Israel debía celebrar un diezmo cada 3 años, hermanos, en Jerusalén. Pero ese requisito no puede aplicarse a los cristianos de hoy en día. ¿Por qué? Porque eso se relaciona a los judíos como nación. O sea, Dios se los dio a los judíos como nación. Los judíos que vivían en esa tierra, ¿verdad?, de la promesa. Ahora, la venida de Cristo, hermanos, la nación judía ya no es más el único pueblo de Dios.
Ahora Dios tiene un pueblo de cada lengua, tribu y nación, ¿verdad? Ahora inclusive los judíos forman parte del pueblo de Dios si creen en el Señor Jesucristo. Entonces pues ya no aplica. Número 5. Si el diezmo es obligado hoy en día, ¿cuánto deberíamos de dar? Porque recuerde, si muchos defienden 10%, pero en realidad cuando vamos a la escritura vemos que Dios pedía más del 10 porque pedía varios diezmos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Del 10 o vamos a estar obligados a dar el 23, 25%? Entonces, porque ahí va. Estoy dando el ejemplo que Dios, ¿verdad? O sea, que en realidad Dios pedía varios diezmos al año, no nada más una vez, ¿sí? Entonces, cuando juntas esos varios 10% que Dios pedía, hay una media de, en lugar de ser 10% de lo que ellos ganaban, ellos daban casi el 23% en realidad de lo que ellos obtenían. Es que había diezmos de cada 3 años, había diezmos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, para los pobres, había diezmos, ¿verdad? Voluntarios, había diezmos obligados. Entonces, cuando ya juntamos esos porcentajes, en realidad estamos hablando mucho más de 20%. Ok, pero eso es voluntario, aquí era fuerza. ¿Sí? Este 23% era a fuerza. Lo que tú dijiste es voluntario. Es ahí la diferencia. Es por eso que estamos diciendo, no estamos obligados la iglesia a seguir dando el diezmo. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita estamos hablando razones por las cuales no estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Porque muchos dicen, tienes que, ¿qué? Sí, como que ese es un mandamiento, tienes que dar. ¿Por qué la Biblia lo dice? Bueno, pero hay que ver dónde, cuándo iniciaron, a quién se aplicaron, para qué se usaban. O sea, hay que ver todo lo que está atrás de lo que realmente, ¿verdad?, es el diezmo. Y luego hay que ver si el Señor Jesús y los apóstoles dieron un mandamiento de dar el diezmo. Y ahí es donde vamos a llegar ahorita, ¿verdad? Pero primero estamos viendo razones por las cuales no estamos obligados, hermanos. Entonces, número 6, cuando Jesús afirmó el diezmo, sucedió antes del comienzo del nuevo pacto. Cuando tú vas aquí a Mateo, porque muchos dicen, ahí está, el Señor Jesús habló del ¿qué? Del diezmo. Eso quiere decir que tenemos que diezmar. Pero fíjate cómo el Señor usa, ¿verdad? Cuando Él cita el diezmo. Es Mateo 23. Verso 23. Jesús está dando una advertencia, un ay, o sea, un pobrecitos de aquellos. O sea, dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley? Aquí el Señor no está enseñando el diezmo, está simplemente utilizando el diezmo como un ejemplo de cómo eran religiosos estos hombres. ¿Qué hacían los fariseos? Imagínate que yo tengo una plantita de peppermint, una plantita de chiles piquines, una plantita de cilantro. ¿Qué hacían estos tipos? Contaban las hojitas. Oh, qué santo soy, Dios, mírame. Una hojita, 2 hojitas, 3 hojitas, 4 hojitas, 9 hojitas para mí, una para ti, Dios. Y los que los veían decían, wow, estos hombres son ¿qué? Unos santos, hasta diezman ¿qué? Las hojitas, la sal, los granitos de sal. Wow, qué santos son. Pero dice el Señor, pero los aspectos más importantes de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo, no lo pasan. Pero bien religiosotes, ¿verdad? Sí que sí hacían lo del diezmo. Esta es una vez que el Señor se refiere al diezmo. Otra ocasión es Lucas capítulo 11, verso 42. Porque una cosa es que el Señor hable y enseñe todo sobre el diezmo, y una cosa es que mencione el diezmo, ¿verdad? Como algo
para poner un ejemplo. Lucas capítulo 11, verso 42. Bueno, es lo mismo que vemos aquí en Mateo. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Aquí es donde dicen, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aquí es donde dicen, ya ven, el Señor dice que es cierto que deben, ¿qué? Diezmar. Pero hermanos, este argumento parece muy fuerte. Aquí el Señor Jesús dice que sí debemos diezmar, pero no es contundente. ¿Por qué? Porque también Jesús mencionó ofrecer sacrificios en el templo. Deben de cumplir los sacrificios en el templo, pero ya no hay templo. ¿Cómo voy a obedecer a Jesús con los sacrificios en el templo si ya no lo hay? Y acuérdense que el Señor Jesús, hermanos. Ok, vamos a la siguiente hojita, la segunda hoja. El Señor Jesús habla acerca de los sacrificios y del diezmo antes de Él morir en la cruz y resucitar. El Señor Jesús usó el diezmo y los sacrificios como ilustraciones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban vigentes. ¿Sí? En ese tiempo era el sistema que Dios había establecido y se tenían que seguir los sacrificios, se tenían que seguir los diezmos, se tenían que seguir las ofrendas, ¿verdad?, que estaban establecidas. Y por eso, sí, antes de que Él muriera y empezara el nuevo pacto, ¿verdad? Exactamente. Acuérdense que Él, cuando estaba con sus discípulos, dijo, he aquí el pan y el jugo, ¿verdad?, son el nuevo pacto en mi nombre. Entonces, aquí vemos claramente que sí, el Señor Jesús mencionó el diezmo y nos dijo que lo hiciéramos a sus contemporáneos porque todavía estaba, ¿qué?, vigente. Muy bien, una razón más por la que no estamos obligados hoy en día a dar el diezmo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona el diezmo como se manda a dar generosamente. O sea, es decir, ¿cuál es la enseñanza de dar en el Nuevo Testamento? Dar generosamente. No se menciona nunca dar el diezmo. Sí, no se menciona una regla de tienen que dar el 10%. Aparten 10% de lo que usted no dice. Cada uno separe según haya prosperado. Sea generoso de corazón. Entonces, vemos, hermanos, que cuando los cristianos reciben instrucción sobre dar a los pobres, no se les manda a dar el diezmo a los pobres. En cambio, sí se les instruye a ser generosamente en ayudar a los necesitados. Aquí es donde entramos entonces a esta pregunta. Muy bien. Si no estoy obligado a dar el diezmo como hijo de Dios hoy en día, entonces ¿cuándo debo de dar, verdad, mi ofrenda? ¿Cuánto debo de dar, hermano? ¿Está bien si doy $10, $1? Vamos a ver eso. Porque aquí entonces pareciera que podemos zafarnos y decir, con ganas, doy una cora de corazón. Sí, la puedo dar de corazón, la cobra, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, fíjense muy bien. Siempre pasa esto, hermanos. Cuando no hay un entendimiento bíblico, espiritual de las cosas de Dios, ¿saben qué hacemos? Buscamos hasta llegar a la línea donde a ver hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado. ¿Sí? O sea, ahí va. Pastor, tomarme una no es pecado, ¿verdad? No, no es pecado. ¿Y 2? Tampoco. ¿Y 5? Tampoco. Entonces, el pecado es porque lo quieres hacer. ¿Por qué te quieres tomar 2, 3, 4, 5? Porque no has entendido que no necesitas eso para realmente estar alegre en Cristo. O sea, aquí buscamos a ver hasta dónde puedo llegar sin qué. En lugar de alejarme lo más que pueda del pecado, cuando no hay un entendimiento, hermanos, del Señor, siempre buscamos andar en la orillita para poder satisfacernos un poquito nosotros, pero sin, exactamente. Entonces, aquí va a ser lo mismo, hermanos, con la cuestión del diezmo, es decir, pastor, ¿cuánto es lo mínimo que pueda dar, pero sin que Dios se enoje? ¿En serio? ¿Tú quieres
Nomás así cumplir con Dios lo que te sea necesario. No hay un entendimiento sano en tu corazón acerca de dar con generosidad y dar lo que propuso tu corazón. Y aquí es donde entonces viene esta pregunta: ¿cuánto debo de dar mis ofrendas? La respuesta es esto, mira, según la Biblia. Exactamente. Y eso que Javier no leyó, porque ahí viene la: ¿cuánto debo dar? La respuesta bíblica, hermanos, no hay cantidad. La respuesta bíblica es dar generosamente. Ok, vamos a entrar en este tema. Híjole, nos va a faltar tiempo. Bueno, aunque el diezmo ya no es obligado hoy en día, hermanos, no significa que los creyentes debamos ser mezquinos o codos en nuestras dádivas. Porque entonces cuando decimos, no, es que ya el diezmo no, ¿verdad? ¿Qué está pasando en tu corazón? Es como cuando decía un amigo mío, un pastor, dice: brother, dice, una vez, no me acuerdo por qué situación, dice, tuvimos que cancelar el servicio de oración, ¿verdad? Dice, no, tuvimos que cancelar el servicio de oración. Y varios dijeron, bueno, gloria a Dios, tenemos descanso. Como si fuera algo, como si fuera un premio. El no venir a la iglesia, como decir, tenemos un domingo libre. Sí, como la escuela se cuenta como que, ay, qué chido que no vamos a ir a la iglesia un domingo. Dice él, caramba, dice, eso me puso en la mente. No entienden los hermanos qué significan las reuniones de la iglesia entonces. Porque si para ti es un pesar y es, ¿verdad?, una queja venir, pues entonces no has entendido en realidad de qué se trata el reunirte para el Señor. Hermanos, se nos ordena apoyar a los que predican en el Evangelio. Y aunque debemos disfrutar de las cosas buenas, ahí hay muchas escrituras que Dios nos da, también somos llamados a ser generosos con los necesitados. La riqueza puede convertirse fácilmente en un ídolo, ya hablamos de esto la semana pasada, llevándonos a abandonar al Señor. Acuérdate, 1 Timoteo capítulo 6, vamos rápidamente a recordar esto. Muy sano, hermanos, porque pues ya saben, como todo hombre, mujer, ¿verdad?, en este mundo, el dinero es dinero, con dinero baila el perro. En inglés, with the money, dancing the dog, ¿verdad?, para los que no entienden español. Y hay una advertencia, ¿verdad?, del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, enséñales a los de la iglesia. Dice, enséñales a los ricos de este mundo. Dice de este mundo, ¿por qué, hermanos? Porque los ricos del otro mundo son los que obedecen la palabra de Dios. Por eso dice a los ricos de este mundo, ¿verdad?, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, porque el dinero hoy lo tienes y mañana, ¿verdad? Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos pero en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir, ¿qué?, con otros. De esa manera, al hacerlo, esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Fíjate cómo el Señor, ¿verdad?, nos dice, hey, cuidado, la riqueza se convierte en un ídolo. ¿Sabes cuál es el ídolo o el Dios que más siguen los seres humanos aparte de Dios? Dinero. El dinero es un Dios. Y aquí es donde, para ayudarnos a que no se convierta, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, para que no se convierta el dinero, hermanos, en un ídolo o en algo que yo aprecio más que Dios, Dios me dice, úsalo ¿para quién? Para bien. Que yo te voy a dar abundantemente, pero para que lo sigas usando para bien y disfrútalo. Disfrútalo. Dios no nos quiere pobres, hermanos, ni nos quiere que nomás andemos mendigando. No.
Dios es Dios de los pobres y Dios de los ricos, Dios de los sanos, Dios de los enfermos, Dios de hombres y mujeres. Dios no hace excepción de personas. Pero pasan dos cosas. A veces el rico se desvía en su riqueza y se convierte en un ídolo, y a veces el pobre, hermanos, se desvía del Señor por querer hacerse ¿qué? Rico. No porque no tengas dinero quiere decir que no amas el dinero. Y aquí es donde entonces, en realidad, hermanos, la riqueza puede convertirse fácilmente en un ídolo, llevándonos a abandonar al Señor. Comprendiendo entonces que Dios debe ser nuestro tesoro, los creyentes deben dar generosa y libremente. Esto significa dar más del qué. Si en la ley eran obligados a dar el 10, ahora nosotros como hijos de Dios que tenemos la libertad y nuestro Dios es generoso, la pregunta es cuánto debemos de dar. Y vamos a ver entonces las reglas bíblicas que pone la palabra, que una de ellas es lo que decía ahorita nuestra hermana, dar como cada quien propuso en su corazón. Esto es entre Dios y yo. O sea, aquí es, Señor, yo quiero darte el 10 de todo lo que yo gano. Señor, yo quiero darte el 15. Señor, yo quiero darte el 20. Ya no hay una cantidad que la palabra de Dios nos obligue a dar. Hay una actitud que Dios sí nos dice, que sea generoso. Y ahí es donde entonces, hermanos, si digo yo, ¿cuánto será generoso? Puedo tomar como base al menos 10%. ¿Sí? No estás obligado a hacerlo. Y aquí es donde Dios, ¿verdad? Nos va a enseñar por medio de varias escrituras. Se nos acabó el tiempo hoy. Próxima semana le voy a pedir esto, ya sabe, la regla. Si usted no es de las personas que guarda las hojitas y las puede traer la próxima semana, mejor déjelas aquí, nomás póngale el nombre ahí arriba, ¿verdad? Para que no se le pierdan, que vamos a seguir, ¿verdad? Con esto. Pero amados, hay mucha bendición cuando ya comprendemos lo que la Biblia dice, hermanos. Te voy a decir cuál es la graduación de este tema del dar. ¿Qué quiere lograr Dios en la vida de nosotros? Que demos por deseo y no por obligación. Cuando demos, hermanos, con un deseo de decir, yo quiero darte, Señor, haz de cuenta que ya hemos entendido y ya estamos viviendo el diseño de Dios. Mientras digamos, tengo que darte, Señor, todavía no hemos madurado en este aspecto. Y aquí es donde yo les voy a decir esto, hermanos. Dijo un gran predicador, uno de los maestros más grandes que hay ahorita de la escritura, que todavía vive, hermano John MacArthur, dice, un cristiano se mide por su cartera. Puedes orar mucho, puedes leer mucho la palabra, puedes venir mucho a la iglesia, pero a la hora de dar, ahí es donde tu corazón va a ser ¿qué? Probado, ¿verdad? Porque ahí es donde nos duele o porque ahí es donde nos gozamos. Vamos a decirlo más adelante, ¿verdad? Con las escrituras, y vamos a poder crecer más en esto, hermanos, y tener claro lo que la escritura dice para que cada uno vea la verdad, ¿verdad? Y entienda y tome la decisión de hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios nos pide. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu espíritu. Gracias, Señor, porque nos enseñas en todas las cosas, Señor. Tú quieres que seamos enseñados en todo para bendecirnos, nunca para quitarnos, nunca, Señor, para darnos menos, sino para que podamos, Señor, experimentar la fe, Señor, y el poder tuyo en toda área, Señor. No nada más dentro de nosotros, sino también, Señor, en nuestra economía, en nuestra salud, Señor, en nuestros sentimientos, emociones, Padre, en nuestras actitudes. Señor, tú tienes la verdad para todas las cosas y el diseño para todo. Y si lo podemos encontrar en tu palabra y lo vivimos, Señor, nos va a traer gozo y bendición a nuestra vida. Gracias por mis hermanos que están dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, que buscan de ti. Dale, Señor, tu sabiduría, dale, Señor, tus palabras, hazlos crecer en tu espíritu. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén y amén.